Hemos escuchado infinitas veces el término patriarcado, refiriéndose a este sistema social de privilegios de los hombres, pero pocas veces nos hemos detenido realmente a pensar cuándo comenzó. Y cuando nos atrevemos a rastrear esta estructura de dominación masculina hasta los albores de nuestra civilización, nos sorprende la pregunta: ¿es el origen del patriarcado verdaderamente cultural o biológico? Históricamente hablando, uno de los estudios más recientes en términos de roles en la sociedad es la distinción entre sexo y género. Y sin profundizar mucho en esto, quiero aclarar lo que esto implica teóricamente debido a que será relevante para nuestra discusión más adelante. De una manera demasiado simplificada, podemos resumir el sexo como los aspectos biológicos y anatómicos de una persona y el género como el significado cultural y la función social de este individuo determinado. Y quiero enfatizar aquí la cultura, porque los roles de género han tenido muchas concepciones en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Citando la afirmación de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, una no nace sino que se convierte en mujer, el debate se ha centrado en reflexionar si el cúmulo de características y comportamientos que definen un género están integrados en nuestro cerebro como producto de nuestra evolución, es decir, biológico, o si son resultado de la aculturación, es decir, cultural, como sugiere de Beauvoir. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Cuando nos comparamos con los animales, especialmente nuestros parientes más cercanos, los primates, observamos patrones de comportamiento como rituales de apareamiento, dominancia de rebaño, reproducción, que pueden atribuirse a un sexo particular. Pero los profesionales coinciden que a pesar de tener estas distinciones y vivir en una agrupación jerárquica, los animales no poseen una cultura, o al menos no todavía. Entonces, podemos estar de acuerdo que formar una cultura es un rasgo exclusivo de la humanidad, y la nuestra se desarrolló en paralelo a medida que nos volvimos cognoscentes como especie. En términos de evolución biológica, el cerebro humano desarrolló principalmente su lóbulo frontal, responsable de la planificación, la resolución de problemas, el juicio, el manejo de las emociones y la personalidad, entre otros. Pero muy importante, también gestiona el control de los impulsos. En otras palabras, a medida que los humanos se volvieron más racionales, tuvimos que depender cada vez menos de nuestro sistema límbico, o tildado como cerebro primitivo, responsable de mecanismos de supervivencia como la alimentación, la reproducción, el cuidado de los jóvenes y la respuesta de lucha o huida. Incluso cuando la mayoría de las teorías sobre las diferencias anatómicas intrínsecas entre los cerebros masculinos y femeninos han sido en su mayoría desacreditadas, existen algunas diferencias de comportamiento, unas de las cuales está asociada directamente con la amígdala, una parte del sistema límbico que define cómo los géneros procesan las emociones. El estudio de 2012, una revisión de las diferencias sexuales en el procesamiento de las señales emocionales, reveló que los hombres tienden a tener reacciones más fuertes ante estímulos amenazantes y que reaccionan con más violencia física. Teniendo esto en cuenta, es fácil imaginar a nuestros ancestros primitivos escondidos en una cueva, viviendo en una protofamilia. Si la hembra tenía que pasar por dar a luz a sus crías, el macho debería asumir el papel de protector, de cazador y disuador de depredadores, no por imposición cultural, sino por necesidad de supervivencia y conservación de la especie. Y estos mecanismos básicos de supervivencia de la especie, como un recién nacido que pide ser amamantado por su madre, están insertados profundamente en nuestros cerebros primitivos y tal vez incluso en nuestros genes, y podrían haber desencadenado los patrones y comportamientos atribuidos a un sexo, como inicio de los roles que luego conformarían los géneros registrados en la historia. Varios investigadores han afirmado que la primera evidencia de estructuras patriarcales comenzó hace 2 millones de años con la división sexual del trabajo, pero algunos creen que la mayoría de las sociedades prehistóricas eran relativamente igualitarias, proporcionando igualdad social entre sus miembros, y fue hasta el desarrollo de la agricultura y la domesticación cuando se desarrollaron las estructuras patriarcales. Pero independientemente de cuándo se crea que esto sucedió,
Sería ingenuo no pensar que los comportamientos atribuidos al sexo influyeron en los roles de género durante la civilización incipiente, o al menos en cierto grado. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Si miramos el pariente más cercano a los humanos, el chimpancé, que algunos creen que recientemente entró en su propia edad de piedra, mostró comportamientos bastante alarmantes durante una guerra de 4 años en el Parque Nacional Gombe Stream. Los investigadores observaron 2 grupos de machos mientras luchaban por el dominio territorial y de los recursos alimentarios, tendiéndose emboscadas entre sí y cometiendo actos de violencia contra hembras y bebés, incluso con varias de las hembras siendo secuestradas. ¿Se parece por casualidad este comportamiento violento y territorial de los machos a los humanos en tiempos de guerra? Podríamos discutir si está justificado o injustificado, y ese es tal vez tema para otro video, pero desafortunadamente para nosotros este patrón se repite en los conflictos actuales. Para bien o para mal, la humanidad evolucionó a partir de los primates, y la mayoría de las especies de mamíferos tienden a tener una jerarquía masculina dominante, con algunas excepciones como las hienas. Desafortunadamente para las mujeres, no evolucionamos a partir de una especie diferente, como los insectos o los artrópodos, donde la mayoría están dominados por hembras con una amplia superioridad física sobre los machos. Si ese fuera el caso, ahora podríamos estar viviendo en una sociedad matriarcal con una estructura de privilegios invertida. Y durante un tiempo tuve este pensamiento sin comprender realmente cómo podría ser una sociedad matriarcal evolucionada a partir de los insectos. Afortunadamente para nosotros, alguien más ya hizo este ejercicio mental. La novela filosófica de ciencia ficción Los hijos del tiempo, del autor Adrian Tchaikovsky, es un cuento evolutivo que plantea el escenario de una civilización consciente que evolucionó enteramente a partir de arácnidos y su inevitable confrontación con la humanidad. En un futuro lejano, en el que un imperio humano gobierna el cosmos, una científica, la doctora Abraham Kern, obtiene recursos para finalmente poner a prueba la evolución humana. En un planeta terraformado, provisto de flora y fauna similar a la del planeta Tierra, menos los depredadores amenazantes, la intención del experimento es liberar chimpancés en este nuevo mundo junto con un nanovirus para acelerar su mutación y evolución. Un satélite que orbita el planeta y transmite repetidamente un problema matemático esperará que los humanos, evolucionados a partir de chimpancés, desarrollen el conocimiento y la tecnología necesarios para transmitir la respuesta al problema, confirmando la teoría evolutiva. Sin embargo, antes de que pudiese iniciarse el experimento, el equipo de investigación recibió un ataque de disidentes del imperio que protestaban por las pruebas. En un intento desesperado por realizar sus pruebas, la doctora Abraham Kern desencadena su experimento, liberando el virus en el planeta, sin saber que los chimpancés de su prueba habían muerto durante el ataque. Los investigadores no podían prever que el nanovirus liberado no solo reaccionaría con los primates, sino también con los insectos, especialmente los arácnidos, y sin el dominio de los primates, este nuevo Edén sería conquistado por las arañas. Los hijos del tiempo relata los miles de años posteriores a este evento, siguiendo la lucha por la evolución de las arañas, a través de los ojos de 3 arañas arqueotípicas, 2 hembras llamadas Porcia y Blanca, y un macho llamado Fabián, y sus generaciones posteriores, presentando una historia compleja de supervivencia contra otras colonias de arañas, guerras por el dominio contra las hormigas, el desarrollo de un lenguaje de signos utilizando sus palpos y sonidos, el establecimiento de una cultura matriarcal con una religión e incluso los avances tecnológicos. Pero lo que es interesante para esta discusión es el desarrollo de los roles de las 3 arañas arquetípicas a lo largo de los milenios, comenzando con un dominio completo por las hembras, siendo 4 veces más grandes y físicamente dotadas, poseyendo todos los roles de relevancia en la comunidad denominada el Gran Nido, y los machos personificados por Fabián quedaron relegados únicamente a su función reproductiva, proporcionando el esperma o comprensión, que es la información codificada en los genes, tal como lo refieren las arañas. Pero después de la fertilización, la hembra era libre de exterminar al macho y alimentarse de él sin reglas en la civilización primitiva del Gran Nido que castigara a las hembras por matar indiscriminadamente. En otras palabras, las vidas de los machos no valen nada en una civilización con una religión centrada en las hembras.
A lo largo de la novela, somos testigos de cómo Fabián inicia una resistencia silenciosa, utilizando principalmente su intelecto para decodificar el sistema de feromonas de sus rivales, las hormigas, proporcionándoles una ventaja en la batalla, y capitaliza esta victoria militar para luchar por los derechos de los machos en el gran nido, de manera similar a como lo hicieron las mujeres en el mundo real. Me encantaría seguir detallando la trama para resaltar la relevancia de este ejercicio mental en el tema que estamos comentando, pero prefiero no arruinar la novela por si quieren leerla, lo cual recomiendo de todo corazón. Este interesante experimento mental llevado a cabo por Adrian Tchaikovsky en su novela ciertamente arroja luz sobre cómo podría ser una civilización basada en una jerarquía matriarcal de base biológica y cómo esto podría moldear la cultura, los logros de una sociedad, pero también los desafíos que tiene que enfrentar el género menos prominente desde el punto de vista biológico. Creo que negar la influencia de los atributos que tuvieron las conductas biológicas en la concepción de los roles de género en nuestra cultura temprana sería como negar la participación del sistema límbico en nuestra toma de decisiones. El sistema límbico a menudo se asocia con el ello en la teoría de personalidad de Freud, un componente clave de nuestra psique que, deseado o no, impulsa nuestros instintos más básicos y que no podemos eliminar de nuestra persona. La humanidad contemporánea es la culminación de millones de años de evolución, pero negar nuestros peldaños sería como rechazar el camino de desarrollo que hemos recorrido. Ciertamente, como comenté, tenemos nuestro lóbulo frontal lo suficientemente desarrollado como para controlar nuestros impulsos. Eso es lo que nos diferencia de otros animales, por lo que no hay justificación para ser incapaces de adaptar nuestro comportamiento a la normatividad de nuestra cultura, o cambiarlo si es necesario. Finalmente, abordando la afirmación de Simone de Beauvoir sobre uno no nace, sino que se convierte en el género que nuestra cultura nos adoctrina a ser, con estas últimas palabras adicionales añadidas por mí, quiero establecer un paralelo con cualquier otro atributo heredado de nuestros antepasados, incluso una enfermedad. Podemos venir a este mundo con una propensión a cumplir un destino determinado, pero la otra mitad la decide el entorno donde crecemos y las decisiones que tomamos. Entonces sí, cuando venimos a este mundo, cargamos con el bagaje genético de nuestra especie biológica, pero en última instancia será nuestra cultura la que nos convertirá en los hombres y las mujeres que nuestra sociedad quiere que seamos, si lo permitimos. Gracias por ver. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete a mi canal. También puedes visitar mi blog, donde encontrarás más artículos que abordan temas similares. O si disfrutas de la literatura que invita a la reflexión, es posible que también te guste mi serie de novelas de fantasía oscura. Los enlaces se encuentran en la descripción a continuación. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima. Adiós.